there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, el doctor David Watts y Joseph Larson. Y estamos alegres de estar con ustedes, quiero que lo sepan. Y empezamos un nuevo estudio el día de hoy, la doctrina de la cruz. Y es algo que usted no se quiere perder. Quiere escuchar cada palabra dicha, abrirá puertas que usted desconocía y gracias al Señor por el privilegio de poder estudiar esto. Y yo creo que será pues de gran bendición para usted, al menos espero que así sea. Caballeros, alguien sale a predicar. Sí, señor, dos en el mes de marzo. El 13 de marzo, un día nada más estaré en Generations Church en Largo, Florida. Tiempo de servicio 8:30, 10:30 y 12:30. Tienen una necesidad de separar sus servicios como resultado de solo poder tener como 400 personas a la vez. Así que todos los servicios serán repeticiones de los servicios anteriores. Así que escoge un tiempo, 8:30, 10:30 o 12:30 y vengan y estén entre nosotros en ese entonces. Estaré ministrando en los tres servicios, 25 de marzo al 27 estaré en New Boston, Texas, con el pastor Matthew Neese, tiempos de servicio a las 7 p.m., viernes a las 7, sábado a las 10 y 10:30 el domingo en la mañana. Excelente, muy bien. Bueno, doctor. Sí, bueno, yo voy a estar en Cross Point Church en Abbeville, Louisiana, 13 de marzo, para el servicio a las 10 de la mañana. Y el 18 al 20 de marzo estaré en Cuba, Missouri, en At the Cross Family Worship Center, con el pastor Mike Mounds, viernes a las 6:30, sábado a las 10:30 y a las 6:30. Y el domingo en la mañana a las 10, no a las 10:30, de hecho se fue hasta las 10 el servicio, así que del 18 al 20. Excelente. Joseph. Sí, bueno, yo voy a estar en Dallas, Texas, acompañando a Dallas First Assembly of God. Una noche, un servicio nada más a las 7 p.m. El pastor Daniel Enríquez, primera vez que voy a visitar, así que espero con anticipación la visita. Si están en el área, estaré ministrando esa noche en palabra y alabanza, así que vengan y acompáñenos. Hermano Suárez, rápidamente quería mencionar que mi esposa va a estar conmigo en mis dos servicios. Tendremos toda la información disponible del Instituto Bíblico de Jimmy Swaggart para quien sea que tenga preguntas del Instituto Bíblico. Nos encantaría responder cualquier tipo de pregunta que tenga después o antes del servicio. Excelente. Muy bien. Dave. Necesito anunciar que estamos posponiendo nuestro servicio en Colorado Springs. Hablé con el hermano Harding el día de ayer y bueno, estamos posponiendo y vamos a reprogramarlo en cuanto tengamos la disponibilidad y lo vamos a Muy anunciar. bien. Josh. También quiero animarle a la gente a ir este fin de semana de cualquier manera, aunque no estemos ahí, en Claro, cualquier fin de claro, semana. claro que sí. Buen hermano, buena iglesia y predicando el mensaje de la cruz. Alabado Dios por eso, Josh. No tenemos anuncios por ahora, hermano. Muy bien. La doctrina de la cruz, el material que queremos presentarles en este capítulo es el más importante que usted como creyente jamás conocerá o recibirá. No estamos hablando de nuestra habilidad o la falta de habilidad sobre la enseñanza de este tema tan importante, sino que estamos hablando propiamente del tema. No hay nada más importante que este tema porque toca todo aspecto de la relación del hombre y de Dios. Y usted quiere conocer todo lo que pueda conocer sobre la cruz de Jesucristo y este crucificado. Así que yo pues le motivo a usted, yo le hago hincapié a no perderse una programación si tiene la habilidad de hacerlo, ¿no? Porque yo le prometo lo siguiente. No hay nada más importante que este tema, cómo vivir para Dios, cómo tener una vida victoriosa
una vida cristiana de éxito. De eso se trata esto. Usted no puede vivir para Dios correctamente a menos de que entienda el mensaje de la cruz. Así que no se pierda la programación si lo puede evitar. Como dije, no estoy hablando de nuestra habilidad o la falta de nuestra habilidad en lo que refiere a este tema, sino más bien del tema propiamente. A menos de que el creyente entienda esto, lo que el apóstol Pablo nos entregó, así como el Señor se lo dio a él, Gálatas 1:12, mientras que él puede ser un cristiano e incluso puede hacer del cielo su hogar, el hecho es que no puede vivir una vida victoriosa cristiana. Y debo decir que Dios puede usar a una persona que no entiende esto. Él lo hace todos los días, pero en la conclusión, en algún momento del camino van a haber problemas. Van a haber problemas muy serios a menos de que este mensaje sea aprendido. Y realmente este es el significado del nuevo pacto. Y considerando que nuestro Señor pagó un precio tan terrible por nuestra redención, debo creer que es obvio que Él quiere que nosotros tengamos todo lo posible que tengamos en este tiempo. Pero desafortunadamente la mayoría de los cristianos viven muy por debajo de los privilegios espirituales que podrían tener. No digo esto desde una perspectiva académica, sino más bien de experiencia y aún experiencia amarga. Si por la gracia de Dios podemos impartirles la verdad que les permita vivir una vida victoriosa, su victoria será nuestra recompensa. El Evangelio de Jesucristo, Pablo dijo, Porque no me envió Cristo a bautizar, nos presenta una verdad sino a importante, predicar el Evangelio. la manera como la persona puede ser salva del pecado. Me detengo aquí. Pablo está denigrando el bautismo en las aguas. No, 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 de ninguna manera. Está diciendo que nosotros no debemos de ponerlo en una manera que sea superior a todo lo que Dios nos muestra, como algunos tratan de hacer la salvación algo de esto, ¿no? Y permítame decirlo, deténgase a pensar un momento. El bautismo en las aguas constituyó salvación. ¿Usted piensa que Pablo hubiese dicho esto? Considere lo que le estoy diciendo. Cuando dice Cristo no me envió a bautizar, él no estaba criticando el bautismo en las aguas, estaba diciendo que tenía que mantenerse en su lugar correcto, tenía que mantenerse en su lugar apropiado. Y yo no conozco a un cristiano, estoy seguro que algunos en algún lugar, no conozco yo uno que no quiera ser bautizado después de ser salvo. Todos los que conozco siempre lo han sido y gracias a Dios por eso. Pero no es salvación. La salvación no tiene nada que ver con el bautismo en las aguas. Es una expresión exterior de una obra interna. Pero desafortunadamente Satanás va a hacer todo lo que él puede para llevar a los creyentes lejos de la cruz a otra cosa. A él no le importa cuál sea la otra cosa, no importa, porque realmente va a traer daño, dolor y aún ruina a aquellos que acepten o adapten eso que está mal. Así que el bautismo en las aguas es importante. Cada cristiano debe de ser bautizado en las aguas, pero el bautismo en las aguas no lleva a salvación en sí. Punto. Lo importante que tenemos que ver es el método y el mensaje que Pablo dice. Predicar, ¿qué? El Evangelio. Ese es el medio y eso es lo que debemos estar predicando, es lo que debemos estar proclamando el Evangelio. Y voy a mencionar esto en un momento. Pero hoy hemos tergiversado la terminología utilizando otros métodos o intentado utilizar otros métodos para presentar el Evangelio, pero ese no es el método por el que el Señor obra. Tito, Pablo lo diría en 2 versículos. Quiero leer los primeros dos. En Tito, la esperanza de la vida eterna, Dios no puede mentir, prometió antes de que comenzara el mundo, pero en su debido momento ha manifestado su palabra a través de la predicación que se ha dado a mí de acuerdo al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Una vez más, Pablo enfatiza la predicación, la proclamación, la predicación del Así Evangelio. es. Sí. Y hoy no podemos asimilarlo, no podemos imponer manos para recibirlo, no podemos utilizar la música del rock and roll para darlo y no podemos entrar a diferentes metodologías que son
relacionadas a los negocios para que la gente pueda ganar o lograr a través de un tipo de experimento en el que uno pueda formar hábitos o tener metas, sino solo a través de la predicación y la unción del Espíritu Santo, no a través de la sabiduría que vamos a leer de los hombres, Esa es sino la el poder de manera de Dios que veremos más Dios. adelante si es que tenemos la oportunidad. Así lo hace Dios. Es la única manera, la manera apropiada. Y Él no lo ha cambiado Claro de que esa no. manera y no la va Por a eso lo leí de cambiar. Tito, porque es el mismo método que yo creo que realmente fue ordenado desde el principio del mundo. ¿Cómo, cómo es que los amigos del bautismo en las aguas, cómo es que ellos toman estos versículos que acabamos de leer? Yo le leí esto a mis amigos, a mi amigo de la iglesia de Cristo que cree que solamente por el bautismo en agua uno es salvo y no cree que yo voy a ir al cielo. Yo le dije que, porque yo no soy de la iglesia de Cristo, él dijo que se va a sorprender cuando me vea allá. Pero Si Él llega allí, si ¿verdad? él llega, sí, si él llega. Permíteme hacer una pregunta al respecto. Una persona que pone su fe en cualquier cosa excepto en Cristo y esté crucificado, ¿son salvos? Bueno, mire, ellos oran, hacen su oración de fe y le piden al Señor que los perdone de su pecado y ellos hacen lo que un cristiano evangélico hace, excepto cuando sienten como que no. El énfasis, Eso es lo que pasa, que no está en su palabra y no está en su corazón hasta que son bautizados en aguas. Yo le dije, este pasaje, habían cristianos corintios que estaban ellos entretenidos en el hecho de que yo fui bautizado por Pablo y se convierte en un problema en la iglesia, se convierte en una división. Bueno, yo fui sí, bautizado por Pablo. Pablo llega y dice, yo no vine a bautizarlos, yo vine a predicar el el Evangelio. evangelio, no solo a bautizarlos en el agua. Así que su énfasis estaba en el hombre mismo, en lo que él iba a hacer y cómo iban a ser más santos y más espirituales porque eran bautizados por Pablo mismo. Pero él dijo, no, de esto no es lo que se trata, por esto no estoy yo Ujú. aquí. Si el bautismo en agua, la regeneración, es lo que lo salva a uno, entonces Pablo hubiera dicho, Cristo me envió aquí a bautizar, pero no, él dijo, me envió aquí a predicar el evangelio. Así es, así es. En la Reforma, la Iglesia Católica y sus sacramentos, por eso es que dijeron que habéis recibido la gracia de Dios, fue dado a través de tomar los sacramentos, y los reformistas vinieron y dijeron, no, recibimos la gracia de Dios cuando escuchamos la palabra. Y ese fue su énfasis. El significado o el medio de la gracia, dice que el medio de la gracia fue por la predicación, escuchando la palabra. Así que cambiaron o regresaron a lo que yo creo que Primera de Corintios está enfatizando aquí. No se trata de ser bautizados en agua, así que a su otra pregunta, cuando se trata de la Iglesia Americana de Cristo, las iglesias, y cuán dogmáticas son en cuanto al bautismo en agua y cómo uno es salvo, y el hecho de que sí tienen su fe puesta en el objeto incorrecto. Y cuando ese acto de bautismo, yo les pregunté, les digo, bueno, él dijo, usted tiene que sumergerse en el agua para poder ser salvo. Y él dijo, ¿qué tal el ladrón en la cruz? Y dijo, bueno, Jesús tuvo la habilidad de salvar a cualquier persona cuando estaba en la tierra. Y yo dije, bueno, él aún tiene la habilidad de salvar a cualquier persona que le invoque a él en cualquier momento. Así que definitivamente es un enfoque erróneo de cómo uno puede entrar al contacto con la sangre de Jesús. Bueno, permíteme hacer una pregunta sobre eso. La salvación cambia la vida de la persona. Así es. Definitivamente hay un cambio que sucede. ¿Hay un cambio en la vida de esas personas? Sabe, bueno, es una buena pregunta porque aún entre su propia gente dicen, bueno, usted si no va a la iglesia correcta de Mm. Cristo, no va a la nuestra y nosotros tenemos todo entendido ya y ustedes no. Así que definitivamente es algo en lo que uno tiene que pensar porque como dijimos, deben tener el fruto del Espíritu y deberían Pero de, yo me refiero a que hay pecado en sus vidas constantemente. en cuanto a tener, bueno, si yo no sé en cuanto a cómo ellos viven, si ellos están viviendo cómo su vida, pero Yo propongo que no pueden vivir, sí, haciendo esto, no pueden vivir una vida santa. No pueden. correcto. El hecho que están aceptando falsa doctrina es evidencia de su falta de salvación en muchos casos.
Pablo dijo que por gracia sois salvos mediante la fe, no de así nosotros es. mismos, un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y creo que también dicen en Tito que no es por obras de justicia que hayamos hecho, sino por la regeneración del lavamiento del Espíritu Santo. Nosotros, en cuanto a salvación, solamente podemos recibirlo por fe. Yo no veo ningún cambio en la vida de personas que están poniendo fe en algo aparte de Jesucristo y este crucificado. Sea catolicismo, Iglesia de No Cristo, importa, no mormonismo, importa. aún hasta en el mundo evangélico. Yo pago mis diezmos, voy a la iglesia, yo cumplo con todo. Cualquier cosa que se presente de esa manera, entonces no tienen un cambio regeneracional. Cuando alguien verdaderamente ha nacido de nuevo, la regeneración, la recreación, esa entrada del Espíritu Santo, la implantación en el cuerpo de Cristo, implantación en la comunidad del nuevo pacto, hay un cambio definitivo. Sí, Tiene que ser así. Sí, y realmente ante la semilla de Dios se siembra en el corazón del hombre, Juan nos dice que esa persona que lleva esa semilla de Dios no le interesa el pecado, no quiere practicar el pecado sí, habitual. comportamiento. Y todo creyente nacido de nuevo, que verdaderamente ha nacido de nuevo, hay un cambio definitivo allí. Yo creo que la manera de decirlo es que veamos el fruto de ese cambio continuo, porque si no hay un entendimiento de cómo vivir para Dios a través de la fe y la gracia, y la fe de estar en Cristo y lo que Él ha hecho, y la gracia siendo la obra operativa del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces usted va a ver algunos cambios y de la manera como, por ejemplo, un hermano lo describió de esta manera y me gustó, sentí que era muy apropiado. Usted va a ver cambios en 1, 2, 3, 4 y 5, pero cuando habla de 6, 7, 8, 9, 10, no van a poder llegar a ese nivel. Esos cambios internos, hermano Swagger, son poderosos. Todos podemos hablar de ese cambio que llegó a nuestra vida antes de conocer el mensaje de la cruz o después de. Pero el decir no está sucediendo en lo absoluto, para mí es disminuir la salvación y eso no es lo que estamos haciendo. Pero de lo que estamos hablando es el medio de cómo el cristiano tiene que crecer, de la manera como el cristiano tiene que avanzar. Si su fe no está donde debe de estar, entonces el Espíritu Santo se echará atrás porque él estaba muy activo inicialmente, porque su fe estaba totalmente en Cristo, no estaba en nada más. Tenía que ser de esa manera para ser salvo. Y, y ese milagro de regeneración, todo eso cambia, ¿no? Si usted era lo que, si usted es lo que era, entonces no es. Eso se sigue siendo apropiado, aunque debería de ser O aclarado eso. gramáticamente, ¿verdad? Bien, pero dice lo que quiero decir. El empuje del Espíritu Santo siempre es continuamente conformar al creyente a la imagen de Cristo, poner nuestra fe en el bautismo en las aguas para ser envuelto teológicamente en un sistema de creencias equivocado, eso limita el crecimiento. Y eso es lo que creo que es la verdad. En el cristianismo, si no estamos avanzando, yo no creo que hay realmente algo que pueda avanzar más de allí. Empezamos a ver cómo cambia, empezamos a ver eso que es retroceder, porque el Espíritu Santo va a honrar la experiencia de salvación, no nos abandona. Él todavía está allí y gracias a Dios que Él permanece mientras tratamos de encontrar el camino a la victoria. Pero el camino a la victoria, el camino a dar frutos, es permanecer en Cristo y eso una vez más simplemente poner su fe en Cristo, lo que Él ha hecho. Así que ninguna victoria es la manera equivocada de decirlo. Creo que la inconsistencia es la manera correcta. Va a haber una vida cristiana inconsistente y Sí, no amén. creo que la vida victoria o similar tiene alguna parte en ese vocabulario. Ni siquiera le ponen atención. Como les dije, hay victorias ganadas dependiendo de que si la persona mantiene o no el objeto correcto de fe, si nosotros vamos a mantener la tierra que hayamos tomado o no. Definitivamente, definitivamente, la victoria es inmediata para aquellos que realmente Sí, son salvos. Pero yo propongo que esas personas que están siendo llevadas a esos lugares y se les está enseñando la salvación así, no hay victoria en esa vida.
Bueno, creo que las victorias que tienen van a ser progresivas porque el Señor no nos desecha. He mencionado esto muchas veces y yo, Francis y yo, nosotros tuvimos unas 3 horas con Pat Boone y su esposa y dijo, hermano Swagger, hubo un tiempo cuando yo bautizaba a las personas en mi piscina y no me refiero a uno, a dos, cientos. Y ellos se les decía son salvos cuando salían de esa agua. Y él dijo, no eran salvos, ellos no conocían al Señor, ellos no tenían fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Ellos estaban simplemente confiando en esa agua porque eso Correcto, les sí. enseñaban. Cuando uno comienza a jugar con la salvación, con el plan de salvación, ahora estamos hablando muy extremadamente con una respuesta espiritual. Lo que dijo es correcto, no eran salvos. Y eso pudiera ser, recordemos que la salvación es simplemente poner la fe en Cristo. Mucha gente ha sido salva, verdaderamente salva, y después se nos enseña que algo más se tenía que añadir para poder ser, bueno, para que la salvación ocurra, y eso hubiera sido falso, hubiera traído entendimiento incorrecto de la salvación, y yo pienso en nuestra iglesia, nuestros amigos de la iglesia de Cristo y los de la unicidad también. Mucha gente con los que yo he hablado que están en la unicidad dicen, bueno, yo no soy salvo porque yo no he sido bautizado con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero todo lo Y original bautizado en el nombre de Jesús solo, solamente. sí. Así que lo que sucede es que uno es arrojado en un hábito de duda y temor e incredulidad, y uno no cree bien. Entonces, rápidamente aquello, miren, Dios no obra fuera de los procesos de fe y de gracia. Fe apropiada debe ser exclusivamente en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Y no tener Nosotros somos justificados por la fe. por fe, y debemos mantener esa verdad y ese maravilloso beneficio de la justificación solamente por fe. Usted puede ser salvo en cualquier lugar, Sí, en una esquina, en nuestra iglesia, y en la ese es mi iglesia de otra punto. persona. Y la salvación es efectiva y Dios no hace excepción de personas. Él hace lo Así mismo es. en toda vida y corazón. Así que lo que realmente estamos hablando nosotros es cuán efectivo es la salvación o va a ser la salvación. ¿Podrá uno subir por encima y seguir moviéndose adelante en el proceso de conformación y acercándose más a Dios a través de todo eso? ¿O será que vamos a conectarnos en la religión y falsa doctrina y entorpecernos? Creo que una gran parte de la iglesia, como usted dijo, no está en 1, 2, 3, 4, 5. Ellos están en 8, 9, 10, 11 y están atascados allí y por eso se frustran, por eso se dan por vencidos o simplemente viven rendidos, porque creo que la mayoría de los cristianos La están mayoría allí. de cristianos solo se visten con una máscara y vamos a la iglesia y sabemos cuándo hablar en lenguas. No, no estamos No hablando tienen de que las tener una mascarillas. máscara de COVID. No, no, no. Mascarilla de Cristo realmente. Todo el proceso es, bueno, aún existe, pero lo que quiero decir es que todos nosotros sentados en esta plataforma somos salvos. Éramos salvos años antes de entender el Así mensaje de la es. cruz, y habían victorias, y habían avances, y habían, especialmente en el ministerio, cosas grandes que se hacían para Dios. Así que necesitamos balancear nuestra enseñanza con ese proceso, porque somos testigos de todo eso. Aquellas cosas que, Bueno, pero no estamos discutiendo la persona que puede ser salva antes de entender el mensaje. Claro que puede. claro, y si hay beneficios que puedan, que llegan Sí. Que inmediatamente, han nacido de nuevo, eso es y si hay correcto. victorias que pueden ganarse sin, Pero estamos hablando de personas que han puesto su fe en algo que no es el muy bien, ya Evangelio. estamos aclarando entonces. Y estamos diciendo, es triste que no son salvos. Sí, si ponemos nuestra fe en el Evangelio, pero le añadimos algo a eso, Mm. estamos, bueno, en error, pero ¿somos salvos o no? Sí, Porque, bueno, hay una categoría puesta en la fe fuera de la cruz completamente y uno no es salvo, pero sí hay mucha gente como, por ejemplo, el hermano Larson dijo, yo he confesado a Cristo, pero tengo que ser bautizado en agua o tengo que hablar en lenguas o tengo que hacer diferentes cosas que tratan de añadir. si ponen su fe en Cristo y la cruz, no importando lo demás, son salvos. Porque todos, cada uno de nosotros, hemos creído cosas que no son correctas, que no Correcto, son sí, sí verdad. es.
y es incorrecto, pero el Señor nos dijo, lo lamento, amigo, tú no eres Sí, salvo. lo hemos dicho mucho a lo largo de los años, así que se tiene que volver a decir. El diablo ha venido demasiado tarde para detener la Eso es. salvación de un evento, si Ahí está. verdaderamente ha ocurrido. Ha venido demasiado tarde para detener la Eso es. salvación. Ese hombre, mujer, niña o niño realmente es salvo con todos los beneficios de principio que Cristo murió para darnos. Así que la obra principal de Satanás es acercarse al creyente y hacer que él o ella crea en algo que comenzará a negar la hermosura y las influencias y los beneficios que se nos han dado. Eso es lo que Y Pablo de está eso es de lo que haciendo estamos acá. hablando. Así que no se trata de no ser salvos, se trata de cómo poder traer esta hermosa experiencia de salvación que Israel, que es real, que cómo lo podemos traer a nuestro estatus más amplio y sin el objeto apropiado de fe, que el diablo peleará fuertemente porque él sabe que él puede detener el crecimiento, producir la frustración y un cristiano frustrado tiene la tendencia de dejar la fe, de alejarse y decir o es demasiado difícil o no es un mito Así o la es. Biblia no es real. Satanás obra eh, tiempo extra para vendernos esa mentira, porque si podemos hacer que nuestra vida no dependa de Cristo, si puede hacer que nuestra vida, bueno, puede comenzar a negar la hermosura, el poder, los elementos de la experiencia de salvación. Como aquella persona que estuvo al lado que estuvo al lado de Cristo en la cruz, no tenía nada más que fe. Era Amén. todo lo que él Así tenía. es. Y realmente, honestamente, es lo único que Así es. tenemos. Que Dios honre, ¿no? Sí, así que del Pentecostés en adelante, todos los beneficios que Cristo murió para proveernos, todos los beneficios del nuevo pacto que se proveen para nosotros, todos son asidos y mantenidos por fe en Cristo y punto. Nada más. Y si nosotros eh, ponemos nuestros ojos en cualquier otra cosa, sean nuestras obras o, bueno, entonces podemos dañar el Pero proceso. hay millones hoy día en el infierno que están allí porque alguien les dijo una mentira y la creyeron. Así Y creen es. que son salvos y dan tanto dinero a la iglesia, piensan que son salvos y son bautizados en las aguas o algo así, y su fe está en eso y murieron perdidos. Y eso realmente es lo más horrible que puede Sí, suceder a una persona, sí. Jesús le dijo a Pedro, he rogado por ti para para que que tu tu fe fe no no te te falte. falle. Así que el Señor puede tratar con fracasos de creyentes, pero el fracaso que no puede ser expiado Es fe, es una falta de eso fe, es, una destrucción de la fe. eso es. Y si Jesús hubiera tenido que rogar por Pedro, tampoco intercede por la nuestra. Así que, Quisiera decir, antes del morir, el hermano Dan Burrick visitó naciones de Centroamérica frecuentemente y mientras él visitaba, los pastores de esas naciones, cuando lo escuchaban predicar el mensaje de la cruz, él se alegraba escuchar cuando ellos decían que ellos creían que el mensaje de la cruz era lo que iba a traer unidad a las iglesias. Y digo eso porque es una de las razones por las cuales Pablo dice lo que dice acá. Nosotros, de hecho, nos dicen que estamos causando división por lo que predicamos. Es sorprendente escucharlo, pero es verdad, lo dicen. Y qué interesante que el mensaje de la cruz aquí en Primera de Corintios fue presentado en el contexto de unidad. Pablo estaba preocupado con las divisiones de la iglesia de Corintios. Y para evitar esas divisiones, él dice, qué bueno que yo no bauticé a ninguno de ustedes, sino a unos cuantos. Yo vine a predicar la cruz. Y si permanecen en la cruz y en lugar de mirar a quién les bautizó y de qué grupo son, caminarán en la unidad del Espíritu Santo como nunca antes. No es el mensaje, no es el predicador del mensaje de la cruz, que causa la división, es aquellos que no están predicando el mensaje de la cruz y están buscando otras cosas, el que bautiza o el grupo del que es parte. Y me llama la atención eso, porque si caminamos en la verdad de este nuevo pacto, nos encontraremos viviendo en unidad con otros creyentes, como nunca antes realmente.
Sí. Y ese es el propósito de lo que se dice aquí. Pablo lo dejó claro y fuerte en Romanos 16. Dijo, marcad y señalad y evitad a aquellos que causan división. Hay personas que con propósito causan estas ¿Y divisiones. esas personas eran salvas, Los que John? presentan la falsa doctrina. No, señor, yo no Sí, creo que estén haciéndolo. yo Porque su tampoco creo. propósito en separar y dividir la iglesia es lo que Satanás hace. Él trata de dividir y separar. Dios trata de traer y de unificar y lo hace, como Joseph lo dijo capazmente hace. No es difícil creer, pero también es muy simple y muy fácil creer una mentira. Absolutamente. Dave citó ayer de Efesios capítulo 4 que el factor de unificación es la unidad de la fe y el objeto definitivo, Cristo y el crucificado, que es la responsabilidad del llamado quíntuple. Si no están haciendo su trabajo y su responsabilidad, entonces traen división. Y cuando yo me fijé en algunos de estos movimientos de la iglesia a lo largo de los años, cada uno de ellos tomó de iglesias y trajo para crecer a sus organizaciones. Palabra de fe G12. Todo eso nos hablaba de multiplicación, de edificar iglesias, pero lo que estaban haciendo era traer de otros para poder edificar Ujú, su fundamento. No tenían un elemento en el que ellos podían predicar el evangelio porque no es en lo que se están enfocando. Así que ellos se bueno, retiraron de otros o traían de otros para poder, ujú, y ahí es donde se creó la exacto. división. Es donde se trajo, bueno, no quiero decir las denominaciones, pero los movimientos vinieron de cómo operaban. Así es. Pablo, cuando empieza su exhortación en 1 Corintios 1:10 dice, quiero que ustedes hablen lo mismo, Lo que su mismo. mensaje fuese lo mismo, que no se separasen de ello. Y luego nos dice cuál debe de ser ese mensaje. El mensaje de la cruz trae división, pero el tipo de división que trae Es es lo que necesaria, divide el bien y el necesaria. mal, la vida y la muerte, verdad y error, lo que es de Dios y lo que es del hombre, Así Satanás es. y todo eso. Y sí hay una división que viene, pero es a un nivel de doctrina, y si notamos la diferencia cuando hablamos acerca de lo que el hombre ha puesto o en lo que el hombre se ha enfatizado, trae división entre el pueblo y se enfoca en eso y crea segmentos y grupos y denominaciones y todo eso. ¿Dónde encontramos la palabra denominación? Bueno, en división. Hablamos de matemáticas. El mensaje de la cruz trae división y separación porque identifica claramente el error y lo malo, y eso toma todas las cosas que, que hemos obtenido y lo pone en su contexto apropiado. Pero me gustaría hablar del bautismo en aguas porque esto ha dividido a la iglesia durante muchos siglos. De hecho, culminó en cierto punto en que los hombres eran puestos a muerte y sus cuerpos eran, bueno, creo que con los anabaptistas y con los que discutían con ellos. Entonces, este problema los ha llevado, o esa discusión los ha llevado a muerte física y a asesinato de la gente en la iglesia a lo largo de la historia. Hoy en día no es muy diferente, pero ¿por qué me impresiona esto? Es porque Jesucristo, de hecho, trató con todo esto y se encontró con esto, con el liderazgo de Israel. Hay millones hoy, Josh, y le podemos preguntar qué dicen. Y dicen, fui bautizado cuando era niño o hace un mes atrás y no son salvos. Exacto, entonces el punto que queremos hacer, en Marcos capítulo 7, Jesús tiene otro encuentro con los escribas y los fariseos, el liderazgo religioso, y el bautismo en agua y el nuevo pacto, y cuando nos fijamos en, por ejemplo, Juan el Bautista y su bautismo que era para arrepentimiento, era porque somos bautizados hoy porque hemos sido lavados y limpiados, pero bajo la ley había bautismo, lo que llamaríamos sumergimiento, había un factor. Y de hecho, habían varios lugares donde se tenían que practicar, era por el hecho de limpieza. Ahora nosotros somos lavados y limpiados por la sangre. Bajo el antiguo pacto, era este acto que debía producir esto en cuanto a la expresión externa, pero el punto es que en Marcos capítulo 7, ellos estaban debatiendo a Cristo y estaban hablando acerca de, bueno, estaban tratando de decir, vosotros y vuestros seguidores no hacen ese tipo de limpiezas antes de que coman y antes de que hagan eso y lo otro. El peligro es esto, el liderazgo y la iglesia al que ha llegado, en el que tenemos a estas denominaciones y donde Pablo, tratando con los corintios, hace lo mismo. Cuando Jesús habló con el liderazgo religioso en Marcos capítulo 7, él dijo en el versículo 9, no, versículo 8, porque dejar a un lado el mandamiento de Dios, dejando el mandamiento, tenéis la tradición del hombre como lavar diferentes cosas.
como lo que hacen, y les dijo, aquí está, completamente, rechazan el mandamiento de Dios para guardar su propia tradición. Eso, de acuerdo como lo puedo ver yo, es la respuesta. Ahí está. Así es. Y a los individuos a quienes él les estaba hablando no eran salvos, de hecho sus corazones estaban tan endurecidos que ellos crucificaron al Mesías. Así es. Será diferente, seamos honestos, ¿será diferente el día de hoy No. con respecto a la iglesia? Realmente no. Y ahora hay personas, salvación absolutamente, son salvos y lo que sea, pero cuando nos fijamos en la dirección general de las cosas, realmente estamos dejando y estimando la religión por encima de la verdad del Evangelio. Es lo más difícil para cualquier hombre, para cualquier persona, para que pueda llegar a entenderlo, porque significa que tienen que arrepentirse completamente de todo y es lo más difícil hacer. Las cosas buenas y las malas también. Exacto, así es. Muy bien, Dave, vamos a la parte de arriba y Porque continuamos. Cristo no me envió a bautizar, Presenta una verdad carnal. sino a predicar el Evangelio. La manera como la persona puede ser salva del pecado. Y como hemos dicho anteriormente en la primera parte de la programación, esta es la manera de Dios de predicar el Evangelio y el Espíritu Santo obra en ello, obra en la vida de esa persona que lo escucha para instigarlos a que vengan a Cristo. Así es como la gente es salva. Y cuando tratamos de sustituir algo en lugar de predicar el Evangelio, nosotros avanzamos en contra de Dios y no va a funcionar. Muy bien, adelante. No con sabiduría de palabras. El intelectualismo no es el Evangelio y eso es otra cosa que tenemos que considerar. Tantas veces la educación, intelectualismo, realmente es sustituido por el Evangelio. ¿Cuántas iglesias hoy día verdaderamente están predicando el Evangelio o promoviendo religiosidad de alguna naturaleza? Hermano Swagger, una vez más, si nos vamos al texto, los primeros 4 capítulos de esto, de esta epístola, de esta carta, es un reto para los que reciben determinar cuál es la sabiduría del hombre y cuál es la sabiduría de Dios. Los 4 capítulos están enfatizándolo y Pablo está trayéndole a la iglesia en Corinto en su hora, en su día, y los intentos de, bueno, que eran multifacético del lado negativo por los falsos maestros y predicadores. Había diferentes cosas que estaban sucediendo, pero él estaba retándolos, diciéndoles que solamente había una cosa, que era la sabiduría de Dios, y eso era la creencia en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Todo lo demás es la sabiduría del hombre. Y Pablo le diría a los creyentes que él llevó al Señor en el capítulo 3, versículo 1, vosotros sois carnales, aún están pensando con una mente carnal. No pueden tomar su salvación y avanzar en ella cuando están en una mentalidad carnal. Eso es carnalidad, enemistad con Dios. Usted no puede seguir adelante. Así que la sabiduría del hombre es lo mejor que ha confrontado el crecimiento del cristiano. Y tristemente, nos movemos en esa dirección más a menudo de lo contrario, porque cada cristiano que ha sido cristiano va a seguir algo. Así Así que, ¿qué es lo es, que se está así es. enseñando? Vamos a tomar la decisión en cuanto a cómo vivir para Dios casi inmediatamente después de ser salvos. Tomamos las decisiones en cuanto a cómo vamos a dirigirnos a esto. Y si no entramos correctamente, entonces vamos a tener que luchar con las enseñanzas anteriores. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Dave, empezamos una vez más, por favor. Lo que Loren estaba diciendo, el intelectualismo del hombre es parte de la carne. La carne está en contra del espíritu. Todo el intelectualismo en lo que tiene que ver con el hombre es Sí, carne. así es. No solamente una parte, sino todo. Directamente en contra del espíritu de Dios. Ahora, eso no quiere decir que Dios aprueba la ignorancia de ninguna manera o desea que, bueno,
Pero cuando uno depende de esto, bueno, uno está en problemas. Es demasiado Sí, fácil depender de. eso es lo que pasa. El Señor me ha bendecido con la habilidad y la oportunidad de tener una licenciatura, una maestría y un doctorado, pero sin la unción del Espíritu Santo, todo eso y $4 solamente compran una taza de café en la cafetería. Bueno, tú estabas estudiando la palabra, ¿eh? Estaba estudiando, sí, estudiando para mostrar, pero ahora los eruditos son diferentes en cuanto a un erudito completamente, bueno, pero todos somos eruditos porque necesitamos serlo como cristianos, tenemos que estar en la palabra estudiando para ser aprobados y no podemos, ahora yo no voy a ir a predicar a una iglesia, puedo estudiar y construir una homilética que extraiga de las escrituras y tenga diferentes ejemplos e ilustraciones y poner todo, pero sin la unción del Espíritu Santo, nada de eso va a afectar a nadie. Ahora, la palabra de Dios es ungida, así que cuando nosotros enfatizamos una palabra, predicamos la palabra es ungida, pero tenemos que rendir toda esa autodependencia de nuestro intelecto y de lo que nosotros hayamos hecho. Y como dije ya anteriormente, no estoy tratando de ser cruel, pero yo conozco a doctores que yo no creo que puedan hacer nada al respecto, simplemente solo porque uno ha pasado el proceso, uno tiene que sea que, por ejemplo, uno de mis profesores en el seminario dijo, no importa cuántos grados uno tenga o cuántos títulos, nada responde o reemplaza la palabra de Dios y permanecer en comunión con Dios. No vayan al seminario y se aparten su sede todo el tiempo y es lo más, bueno, es ridículo porque uno puede depender del intelecto y uno puede estudiar la disciplina de la teología y perder el caminar con Dios, dejar de convencer o dejar de creer en Él. Pero Dave, hay muchos individuos que nunca han visto el interior de un Sí, seminario, punto. Y están tan exaltados en su propio orgullo porque conocen algo o piensan que sí, saben algo. Y eso es algo muy personal. sí, así es. Es algo que, y ambas cosas son personales. Realmente no tenía que dejar que esas personas le cambiasen del evangelio a otra cosa. Sí, Eso no tenía que haber sucedido. Usted puede hacer eso sentado en su casa viendo así es. televisión. Así que se ven ambos lados del espectro. Podemos inflarnos con el orgullo en nuestro conocimiento o aún hasta nuestra ignorancia. Aún hasta Bueno, nuestra vamos a ignorancia ver. y ser orgullosos pensando que, pero sí, definitivamente, definitivamente cuando se trata de entrenar para el ministerio, obviamente nosotros creemos en equipar y entrenar y discipular, pero bueno, puede ser, tenemos que mantenernos en nuestro caminar personal con el Señor. Y eso es lo importante. Ahí Si no está. nos arraigamos en la palabra, en oración, bueno, no vamos a ser efectivos en Vamos nada, a vamos a perderlo, perder es lo verdad, sí. importante. Hablando de tradición y realmente el método de aprendizaje que el hermano Watts está mencionando, yo lo hice un poco. Fue desarrollado para que la iglesia no acepte doctrinas que la iglesia católica presenta. Yo tengo mi maestría, sí, Muy bien. Bueno, am, la hermenéutica, la ciencia de estudiar la Biblia, fue entregado o fue presentado como una manera de lo, como dijo Josh, aceptar las tradiciones de los hombres y rechazar el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia, ampliamente la iglesia anglicana o aún la iglesia católica, estas tradiciones, simplemente porque la iglesia dice que es verdad, todo el mundo que va a esa iglesia lo cree. Ahora, lo que el doctor Watts estaba haciendo, lo que nosotros hicimos, la ciencia de interpretar la Biblia por sí solo, eso siempre es saludable. Ahora, en lo que tiene que ver con los títulos, en mi opinión personal, yo creo que depende del maestro. Usted puede ser no salvo y tener un doctorado. De hecho, hoy día sí, eso es teología liberal y en ese camino, ¿no? No hay nada espiritual para tener ese título, ¿no? Lo digo de esa manera. sí, Entonces, el tipo de aprendizaje con el que trata Pablo aquí en el capítulo 2 es el aprendizaje que viene de aquellos entre nosotros que somos maduros. Y él está hablando del mensaje de la cruz. Dice, yo hablo sabiduría de Dios
entre aquellos que son maduros. Aquellos que son bebés en Cristo no quieren nada que ver con esto. Entonces, realmente hay dos distintas partes del crecimiento. El crecimiento académico es uno, pero también hay una forma separada de un maestro espiritual que tiene que suceder o ese individuo permanecerá siendo un bebé en Cristo. Spurgeon fue un hombre muy educado y Dios lo usó. D.L. Moody no lo era, Dios lo usó. Amén. Y aunque D.L. Moody no era un teólogo entrenado, definitivamente era una persona que estuvo muchas horas estudiando Así es, así y, es. e investigando. Así que yo creo que una vez más utilizamos el término erudito para una persona clásicamente entrenada, pero hay muchos eruditos en nuestras iglesias que han estado en la palabra, que conocen la palabra y que han tenido una relación con el Señor durante mucho tiempo, aunque no están en un sentido tradicional. Así que no creo que tenemos que descartar eso tampoco. Joseph dijo que ambos lados del espectro hay personas con doctorados y teología que ni siquiera son salvos. Así que, bueno, tenemos que para juzgar a un erudito en la palabra, no llamaríamos a nadie un erudito que no haya tomado esto internamente y que haya cambiado sus vidas. Así es, y por la gracia de Dios. Bien, Dave, vamos a tratar esto una vez más. Porque Cristo no me envió a bautizar, Nos presenta una verdad sino a cardinal, predicar el evangelio, la manera de cómo la persona puede ser salva del no pecado. con sabiduría de palabras, El intelectualismo no es el evangelio. para que la cruz de Cristo no se haga vana. Nos dice claramente que la cruz de Cristo debe de siempre ser el énfasis del mensaje. Pablo está diciendo aquí que todo lo que lleva la cruz y la pone a un lado, que toma el lugar de la cruz, que, que brinca por encima de la cruz, como quiera usted decirlo, no es correcto, está mal y va a causar problemas, porque nosotros podemos hacer la cruz de Cristo inefectiva. Eso es importante, es algo muy poderoso lo que Pablo está diciendo acá. Así que él nos está diciendo que la cruz de Cristo debe de ser el blanco de nuestra fe. Nosotros no hacemos una situación de que, vamos a decir, el talismán que yo presento enfrente de mi casa para recibir bendición. No, eso es absurdo. Pero pero yo temo que hoy día una gran parte de la iglesia está haciendo la cruz de Cristo inefectiva. ¿Usted cree que ese es el caso porque predominantemente están ignorándolo? Bueno, podemos dar muchas razones. Sí, definitivamente eso es una de ellas y las razones que son realmente inefectivas. Pero hay muchas maneras que, como Pablo está diciendo aquí, por ejemplo, han puesto el bautismo en las aguas por encima de lo que debe de estar. La Santa Cena de la misma manera. Estaba leyendo el otro día un hermano que decía, si quieren sanidad, tomen la Santa Cena. Y si no llega, tómenla 3 o 4 veces al día. Eso no es el Evangelio. Lo que yo ¿Correcto creo o no? que ¿Sabes a qué me refiero, no? Lo que yo he disfrutado en mis 18 meses hasta ahora en este ministerio, no solo es el énfasis en el mensaje de la cruz, pero cómo vivir el mensaje de la cruz, qué es lo que eso significa. Y eso es lo que ahí es donde yo estoy en mi propio caminar espiritual. Bueno, sí, entendiendo el mensaje de la cruz, pero también viviendo todo esto cada día, viviendo eso de una manera práctica. Pero de eso se trata la De eso es lo que cruz. se trata, y no solamente diciendo el término la cruz o el mensaje de la cruz todo el tiempo, sino vivirlo prácticamente. Hay una obra del Espíritu Santo que comienza y se mantiene por esa fe centrada apropiadamente. Cuando llegamos al conocimiento en Primera de Corintios capítulo 2, vamos a encontrar que cualquier conocimiento espiritual o conocimiento bíblico no se gana a través del proceso educacional o educativo, sino a través de las palabras que el Espíritu Santo enseña, Ujú. y ciertamente tiene que conectarse a una persona que está enseñando, pero su enseñanza o su predicación tiene que ser la verdad que el Espíritu Santo le hace real al individuo. Y sin fe en el objeto correcto, no solamente es
una vida victoriosa lo que se deja, sino el avance del fruto del Espíritu. Porque fe apropiadamente centrada no nos trae victoria del pecado nada más, también nos trae esa imagen de Cristo formándose en nosotros. Es una combinación de tomar y dar y tomar. Remueve lo que no tiene que estar ahí y añade lo que tiene que estar ahí. Él nos da el conocimiento al depender y, bueno, estar en Él y confiar en Él. Todo esto es como el cristiano crece y uno podrá ver esto exhibido en esos 4 capítulos. Hacer cualquier otra cosa aparte de eso, al punto de que literalmente ponemos nuestra fe en Cristo y el crucificado y permitirle al Espíritu Santo la libertad de cambiar y la libertad de quitar y la libertad de añadir, no es el cristianismo. Y eso significa que el que ha comenzado en vosotros la buena obra podrá continuar obrándola hasta el día de Cristo, y esa buena obra es la remoción de algunas cosas y la adición de otras cosas. Cuando usted deja la cruz en el cristianismo, ha dejado el corazón de este evangelio. No hay nada restante Así allí. es. Bueno, si el Espíritu Santo está entrando y está ayudando y moviéndose en nosotros solamente como resultado de nuestra dependencia de fe en Cristo, entonces todo lo demás está conectado a esto, ¿no? Ujú. Todo está Todo, conectado. todo está conectado. Porque todo lo que nosotros somos, todo lo que hacemos, que es de provecho para quien sea, tiene que ser el resultado de que estemos en Cristo y que descansemos y que dependamos y al mismo tiempo, al moverse el Espíritu Santo, nos movemos nosotros. Hay algunos que están diciendo, ustedes hablan demasiado de la cruz. Bueno, entonces también está haciendo usted demasiado de la gracia de Dios y demasiado del Espíritu Santo. Podemos hacer eso, podemos hacerlo sin nada de eso. Si ese es el caso, entonces el apóstol Pablo también hizo lo mismo. Alguien tal vez hace la pregunta, sé que en otra traducción dice para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. En otra palabra, para esta traducción, de hecho, dice para que la cruz de Cristo sea vaciada de su poder. Así es, Y me así gusta esa es. idea. Es lo que él está diciendo aquí cuando él dice esto, pero ¿cómo, ya que estamos en el tema, la sabiduría de palabras, cómo es que esto hace la cruz o causa que la cruz se vacíe de su poder? ¿Cómo la sabiduría de palabras? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí exactamente? Es la sabiduría del hombre que mueve la fe del hombre de Cristo y el crucificado a otra cosa. Entonces, Eh, ¿es el contenido que predican o como ellos están dando su presentación intelectual? No, no es el L- estilo. Lo Lo que que se se está está diciendo. diciendo es el contenido del mensaje que está reemplazando a este mensaje. Exacto, yo lo diría. Si uno Sí, aplica lo que se está enseñando, que sea error, el individuo que hace eso será no tendrá efecto, será vano y uno experimentará lo opuesto. De hecho, cualquier persona que haga el comentario que usted acaba de decir que ustedes hacen demasiado de la cruz, yo me atrevo a decir que están haciendo exactamente esto, que ellos están cayendo exactamente en esa categoría. Simplemente están buscando la sabiduría de palabras, el discurso del camino del hombre. Ellos están haciendo la cruz eh, vana. bueno, eso es, por ejemplo, una persona que se acerca y le dice cómo llega al punto A desde el punto B. Bueno, en mi vehículo. Y vas todos los días en tu vehículo. Bueno, usted está exagerando demasiado lo del vehículo. Sí. Bueno, es mejor que caminar. Utilicemos un ejemplo moderno, punto de vista en cuanto a algo que pueda describir lo que yo creo que describe la sabiduría de palabras. El hombre en la enseñanza de hoy, en varios libros han dicho que si uno quiere la libertad del pecado, y esa es la Ujú, sabiduría del hombre, todo lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo durante 21 días. ujú. No lo hagan o solo cambien Sí, sus hábitos durante 21 días. Es todo lo que tienen que hacer. Ahora, fíjense qué es lo que eso hace en referencia a la cruz. Uno está trabajando para no hacer o para hacer algo durante 21 días porque después de 21 días todo el mundo sabe que se convierte en hábito o si no uno pierde eso. Y la Biblia dice, aquí Pablo dice, que hay que guardar la fe en Cristo. ujú, Días y números de días, de hecho, no tienen nada que ver con eso. Pero si usted cree ujú. en esa mentira del 21 días, la Ah, sabiduría del hombre, su enfoque se cambiará de Cristo y lo que él ha hecho a sus 21 días de lo que sea.
Y eso causa que la cruz se haga vana porque uno no está confiando en lo que Cristo ha hecho. Cambia el Pero objeto de fe. es como la persona que tenía un dolor en su costado y fue al doctor y el doctor empieza a investigar qué está pasando, finalmente toca en cierto lugar y el hombre dice, se fue el dolor. Y el doctor le dijo, qué bueno. Y él le dice, ¿y cuánto le debo? Oh, $500. ¿Me quiere decir que $500 me va a cobrar por haberme tocado aquí? No, 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 no le estoy cobrando nada por hacerle eso. Le estoy cobrando $500 porque yo tuve que aprender dónde tocar. Ah, sí, Y funciona. La cruz funciona. sí, funciona. Así que cualquier cosa que reemplace el contenido del mensaje de Pablo es la sabiduría del hombre Ujú. Ahí, así es. y No hay anula otra manera. Reitero, reitéralo. Cualquier cosa que cualquier cosa reemplace la cruz. que reemplace la enseñanza de Cristo y el crucificado como medio de vivir la vida o la experiencia cristiana es la sabiduría del hombre. Mm. ¿Y el mensaje de Pablo fue predominante? Yo propongo, yo me propongo no a predicar a Cristo y a él crucificado nada Eso es más, bastante para que predominante, vuestra ¿no? fe descanse en el poder de Dios. Así es. Entonces, acusamos a Pablo de predicar demasiado la cruz. Absolutamente. Y yo voy justo detrás de usted. Exacto. Y me voy a quedar Y allí. ahí me Me voy a voy a quedar quedar. allí. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Fue un gozo estar con ustedes. Espero que hayamos entregado algo que sea de ayuda para ustedes. Va a ser realmente un estudio muy interesante, la doctrina de la cruz. Y espero pues que ustedes estén con nosotros en cada programación. Y yo creo que si es posible para ustedes hacer eso, será de bendición. Una vez más, les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.